Para la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales es un gusto tenerlos aquí, es un gusto poder presentar el libro de Fernando y tener la posibilidad de compartir un espacio de conversación. De mi parte estoy muy tentado, había tomado muchas notas, voy a sacarlas todas porque varios de los puntos ya han sido tratados. Entonces nos vamos a organizar de la siguiente manera, vamos a hacer breves comentarios de unos 10 minutos o 15 cada uno de nosotros para después dejarle a Fernando un espacio para responder y de ahí yo me iría directamente a la yugular para darles posibilidades de preguntar. Voy a hacer directamente preguntas, dando por supuesto que las ideas centrales sobre el libro ustedes ya las han tenido en estos 20 minutos de conversación, ¿de acuerdo? Y les voy a explicar desde dónde hablo yo. No físicamente, sino en términos de mi aproximación. Yo de formación soy sociólogo, hice ciencia política y me desbarranqué en gestión pública. Entonces desde ahí voy a hablar, ¿de acuerdo? Creo que la mayoría de ustedes, salvo la fila de adelante, son estudiantes de primer año de publicidad o de comunicación, ¿es correcto? ¿Sí? ¿Perdón? Relaciones públicas, muchas gracias. Entonces, ¿cuál es mi asunto con el texto de Fernando? Es un asunto de perspectiva. No hay ningún trabajo intelectual o académico que pueda absorber o entrar o asumir todas las perspectivas de un problema a analizar. ¿Lo entienden eso, no? No se puede abarcar todo. Para usar un tema muy concreto que escribió un sociólogo en los años 50 que se llama Mills, el tema del divorcio, tema que todos debemos conocer porque algún pariente o conocido tenemos. El tema del divorcio yo lo puedo abordar desde el derecho, es la ruptura de un contrato. Entonces es una manera de entrarle al problema del divorcio. Puedo también analizarlo desde otra perspectiva, psicológica, es una conversación que se ha roto entre dos. O puedo agarrarlo desde una dimensión social o sociológica. ¿Por qué diablos en las sociedades contemporáneas la tasa de divorcios es cada vez más alta? Porque hay proyectos individuales que difícilmente terminan manteniéndose ensamblados a lo largo del tiempo. Entonces, es muy difícil para cualquiera trabajar desde las tres perspectivas. Entonces, dicha esa precisión, entro al tema que nos convoca esta mañana. Extraño la presencia del tema de la estructura cuando se conversa del peso que tienen las estructuras sociales, las estructuras organizacionales cuando hablamos de liderazgo. El liderazgo parece ser que fuera un problema básicamente de agencia, de sujetos, de individuos sueltos, ¿sí? Que están sin ningún tipo de condicionante social. Tú no perteneces a ninguna clase social, tú no formas parte de estructuras raciales, ¿sí?, que generan determinadas estructuras. Tú no trabajas en una dinámica estatal que condiciona maneras o repertorios de hacer las cosas. Y dependiendo de cada uno de esos elementos, el proceso de comunicación, el proceso de habla y de interacción entre los sujetos es distinto. ¿Se entiende por dónde estoy entrando? Porque si no parece ser que fuera actos de voluntad, de que el libre albedrío que todos tenemos puede funcionar básicamente de motu propio, al pelo de cada uno. Entonces, ese es mi problema porque yo pienso desde el sector público y muchos elementos, si bien hay ejemplos vinculados al sector público y si bien hay múltiples ejemplos vinculados a América Latina, donde se cruzan dimensiones raciales y dimensiones sociales, nivel socioeconómico, extraño una reflexión un poco más a fondo marcando este tema de estructuras, un tema que además ya hemos conversado con Fernando. Entonces quisiera que en su momento pudiera hacernos una reflexión sobre ese punto y no los fastidio más y le dejo la palabra a mis colegas de mesa. Gracias. Sí, buenos días. ¿Se escucha bien? ¿Sí me escuchan? Yo soy Iván Cabeza, tengo una formación inicial en el periodismo, pero me he desarrollado desde hace unos 20 años en el campo de la comunicación organizacional, en el coaching ontológico. Hoy día yo trabajo en Banco Estado, en el área de desarrollo organizacional. Y ahora sí, perfecto. No voy a repetirles la lata de la presentación, ya la escucharon. A ver,
Valoro mucho que en este salón haya gente joven en la presentación de un libro. Creo que eso nos llena de esperanza y de energía. Y, a ver, Fernando Vélez viene trabajando, este es el sexto libro, Fernando, ¿no? Sexto libro. Es decir, acá hay una trayectoria académica en la consultoría, en la escritura, que revela un foco, una preocupación, una línea de trabajo que es continua y que tiene coherencia. Cuando abordé este libro, a mí me llama la atención tres cosas. La primera es que en realidad son tres libros en uno. Por lo tanto, yo sugiero que se lea en aproximaciones sucesivas, para disfrutarlo y para sacarle todo provecho. Tiene un primer contenido que son las 120 primeras páginas, en donde Fernando hace algo que para la gente joven que está acá es muy interesante. Y es que logra poner en fácil un conjunto de trayectorias conceptuales, teóricas, académicas, científicas del mundo de la comunicación, la sociología, la biología del conocimiento, la teoría compleja, la pone en fácil. Es decir, es una muy buena síntesis de 8 o 9 tópicos que cuando uno hace una trayectoria académica o profesional y bibliográfica está dispersa, y acá con una extraordinaria facilidad y una pluma muy fácil se pone en el paladar de cada uno de nosotros, y eso es tremendamente agradecido. Se van a encontrar en esas 120 páginas con reflexiones, análisis de 8 o 9 contenidos en donde fácilmente el autor nos pasea por unos 25, yo diría más, unos 80, 82 autores de distintas tradiciones, de distintas épocas, que juntan y conectan las temáticas de la comunicación, el liderazgo, el desarrollo de las organizaciones, el trabajo. Por lo tanto, es un súper buen texto para sintetizar, ¿me siguen, no?, esta complejidad enorme que hay cuando estamos hablando de estos contenidos, y está puesta de manera coherente y a la mano. Hay un segundo capítulo que tiene que ver con las experiencias. Fíjense ustedes que la mano de Vélez es la mano de un académico consultor, es decir, vamos de la teoría, del marco teórico, de los contextos, a la praxis, a la experiencia concreta. ¿Y cuáles son esas experiencias concretas? Son 10 experiencias de cómo el liderazgo aplicado en Colombia, en Brasil, en Argentina, en Chile, es decir, en un contexto latinoamericano, afronta quiebres, conflictos de distinta naturaleza con empresas de distinto tipo, públicas y privadas. Es decir, juntamos estos marcos teóricos que son a veces inasibles y complejos con experiencias concretas que describen cómo líderes situados en contextos determinados resuelven situaciones para ponerle valor al negocio, para resolver problemas de comunicación, para resolver nudos críticos de entorno, en fin. Y eso es en un segundo libro. Aquí perfectamente podríamos tener un segundo libro con experiencias concretas de cómo el liderazgo situado en contextos culturales diversos se aplica. Y hay un último contenido que son los aprendizajes, que son, por así decirlo, conclusiones. En esta metodología de saber hacer, del marco teórico, me sirve para iluminar la realidad y a partir de la experiencia vivida saco conclusiones. Y allí hay por lo menos 52, 53 líneas de análisis de lo que es el liderazgo, que para quienes venimos de la gestión de personas y trabajamos en management y trabajamos con líderes y trabajamos con mundos organizacionales, constituyen verdaderas 52 competencias o conductas deseadas de lo que un líder determinado tiene que habilitar o ejecutar. Es decir, estamos frente a un textito, lo ven o no, que es completo, en mi opinión, o por lo menos que tiene una lógica que nos permite ver los marcos teóricos, las experiencias concretas y los aprendizajes de esas experiencias concretas. Y eso, Fernando, se agradece muchísimo. Se agradece muchísimo para uno que está en el día a día del trabajo con equipos, personas, líderes, organizaciones, quebrándose la cabeza de cómo resuelve, porque aquí lo que hay es un verdadero libro de consulta de cómo podemos viajar de los marcos teóricos a las experiencias concretas que enfrentamos quienes acompañamos a personas, equipos, a organizaciones en esto tan desafiante como es hacer que las personas se junten para producir valor y generar trabajo. Dicho eso,
Yo creo que esta estructura didáctica, como les digo, está al servicio de un propósito. Aquí hay una definición que está en el centro de lo que Vélez hace y que yo creo que es el corazón de lo que está planteando cuando habla de liderazgo comunicativo. Liderar, en este texto, y yo me quedo con esto, es en primer lugar entender que la experiencia del trabajo es una experiencia de seres humanos. No es una experiencia de tecnología, no es una experiencia de marcos normativos, no es una experiencia de soporte productivo, es una experiencia humana. Y esa experiencia humana está en el centro de lo que tienen que hacer los líderes. Los líderes que no se conectan con lo humano están en desventaja estratégica absoluta. En segundo lugar, liderar es una experiencia de conversaciones, porque las organizaciones lo que hacen para producir valor es construir conversaciones de acción al servicio de propósitos, ¿no? Al servicio de tareas. Por lo tanto, los líderes que no tienen la capacidad de conectar, de comunicar, de empatizar, de vincularse, están en desventaja total. Está lo humano y está lo más humano que hacemos los seres humanos, que es conversar, coordinar acciones a través del lenguaje. Y en tercer lugar está una invitación con respecto al propósito y la ética. Es decir, ¿para qué trabajamos? Para quienes estamos todo el día en el mundo de las organizaciones de trabajo, lo que vemos es sufrimiento, maltrato, acoso, violencia laboral, daño, la percepción o la sensación de que las personas van al mundo productivo a sufrir, y detrás de ese sufrimiento lo más probable, lo que siempre ocurre, es que hay un liderazgo disfuncional, hay un liderazgo que está en los modelos tradicionales de la jefatura, del control, del mando y la dirección, o culturas organizacionales que han hecho del miedo, del control y de formas de extracción de la vida de las personas su cultura. Por lo tanto, la invitación, el tercer componente, el tercer pilar de lo que podríamos denominar el liderazgo comunicativo, esta invitación al lugar ético, de para qué hacemos lo que hacemos, para qué estamos donde estamos, cuál es el propósito de la tarea de un líder en una organización. Colocándonos en el campo de los saberes, se van a encontrar con reflexiones súper interesantes. Fernando hace un repaso de los 22, 23 modelos de liderazgo, prácticas de liderazgo o estilos de liderazgo que están en la bibliografía. Ustedes seguramente en la vida académica, si se meten en los temas de liderazgo, se van a encontrar con mucho autor, desde los liderazgos situacionales hasta los liderazgos disipados, y acá están compilados en 12, 14 páginas de manera muy bien lograda. Se van a encontrar, en mi opinión, con los 8 o 9 temas que hoy día configuran o que confluyen la conversación que estamos teniendo quienes trabajamos en el mundo de organizaciones, personas y comunicación a propósito de los saberes relevantes que están hoy día vigentes. Yo voy a ir después a lo que se abre, lo que falta, o lo que yo encuentro que podrían ser líneas de trabajo que al propio Fernando después se le pueden abrir. Pero yo creo que eso es un tremendo valor. O sea, aquí está el pensamiento sistémico, aquí está la teoría de la complejidad, aquí hay la mirada ontológica, la mirada del coaching ontológico, acá está la mirada los contextos VANI, ¿no? Los contextos vulnerables, ansiosos, no lineales, incomprensibles, que desafían a los líderes. ¿Y por qué estos saberes son tan importantes? Porque la experiencia que yo tengo como profesional, en este caso de un banco, y como asesor y consultor de otras empresas, es que hoy día los líderes jefes la están pasando muy mal. Está muy complicado ser jefe, ser líder hoy día de las organizaciones. Hay mucho sufrimiento, hay mucha amenaza, hay mucha vulnerabilidad en el propio liderazgo. Porque los antiguos paradigmas de cómo la gente lideraba o jefatureaba están en crisis. Y están en crisis porque los procesos de trabajo, la cultura ha horizontalizado las relaciones, y muchos liderazgos, muchas jefaturas de ciertas generaciones o de ciertas tradiciones entran en confrontación con sus propios equipos, con lo que el mercado demanda, con lo que la cultura hoy día exige. Por lo tanto, estos saberes que invitan a la conexión, la mirada apreciativa, el diálogo horizontal, son saberes urgentes para las organizaciones. Lo último que quiero decir es que en este texto, además, nosotros nos podemos encontrar con un conjunto de modelos descriptivos que yo creo que tienen mucha visualidad gráfica, que tienen mucha hipertextualidad también, que son de fácil apropiación
que a los que a lo mejor no tenemos mucho desarrollo a nivel de las estructuras lingüísticas complejas, nos ayudan mucho estos esquemas porque nos simplifican el análisis. Fernando en eso junta, como les digo, rigor teórico conceptual, planteamiento concreto de los problemas situados, con un modelo gráfico visual de un texto que es extremadamente amigable porque está hecho con la idea de simplificar desde la visualidad su lectura, ¿sí? Yo me quedo y me robo muchas cositas que están acá. Vamos a sacarle rentabilidad al tiro aquí a la inversión que hicimos, don Fernando, porque hay fichas de registro, de análisis de casos que las vamos a utilizar al tiro. Cuando tú describes asuntos, la cultura organizacional, el asunto del problema, la especificidad, la salida, esas son fichas de reporte que a nosotros que estamos metidos, inmersos en el mundo del trabajo y que estamos viendo conflictos, tensiones, dificultades de comunicación, dificultades de liderazgo, nos facilitan el quehacer. Felicitaciones por este trabajo. Es un tremendo aporte y yo creo que tiene que ser para los comunicadores, para todo el mundo que está en la comunicación, en el management y en la gestión, un libro de consulta y un libro que tiene que estar en todos los escritorios. ¿Qué se me abre a mí? A lo mejor me voy a dejar para la segunda ronda. Hay amenazas hoy día en la reflexión sobre el liderazgo en las organizaciones que surgen, por ejemplo, de pretender resolver el problema del liderazgo desde el control normativo y las leyes, o más bien las regulaciones con respecto a las sanciones, y que no permitan a las organizaciones meternos en el tema de fondo, que no es la solución del conflicto de trabajo, los conflictos de liderazgo a través de la ley, sino que a través de la cultura organizacional, a través de la conciencia de las organizaciones y a través de su propia regulación. Y estamos viviendo situaciones muy complejas en la organización y en el mundo productivo, porque desde los marcos regulatorios y legales, estoy pensando en la ley Karin y otros marcos regulatorios que se meten al interior de las organizaciones, con muy buenas intenciones, sin duda, pero que no nos permiten entender que finalmente el problema del trabajo y de la coordinación y de la calidad de los procesos de trabajo no van a depender nunca de un marco normativo externo o de un ente punitivo que se meta a las organizaciones y las castigue, sino que van a depender de cuán consciente, cuán desarrollado sea el debate interno y cuál sea la calidad de los líderes que promueven buenas prácticas internas en el mundo del trabajo. Hay una segunda tensión para el liderazgo también ahí, que tiene que ver con la inteligencia artificial y tiene que ver con, no la inteligencia artificial en sí misma, sino que más bien con una concepción, una comprensión que cree que el centro del trabajo no está en lo humano, sino que en la data, en las tecnologías, en los procesos de automatización, en los procesos en donde, entre comillas, lo humano es prescindible. Y hoy día en las organizaciones y en las prácticas de trabajo uno ve mucho eso también. Ve mucho la creencia equivocada de que en líderes, en personas que toman decisiones dentro de las empresas y las compañías, que a través, por así decirlo, del atajo tecnológico, ¿sí?, vamos a resolver el problema de vínculo, de conexión, de humanidad que hay dentro de las empresas. Y ahí hay un desafío enorme al liderazgo también. Y el tercer tema que me aparece en esta lectura es cómo avanzamos en los procesos de jerarquía, Fernando, porque hoy día los conocimientos que en el fondo validan estructuras jerárquicas que determinan jefaturas o subordinados están entre todos y todas. Hoy día hay mucho conocimiento. Hoy día en las organizaciones el nivel o las brechas de diferencia, sobre todo en empresas que gestionan el conocimiento y que tienen niveles de competencia muy complejas, por internet, por capacitación, por los cursos formativos, por la cantidad de información que circula en las organizaciones, las diferenciaciones, me siguen, no jerárquicas, tienden a igualarse. Y estamos asistiendo a un tiempo en donde todos de otra manera somos líderes, todos construimos aportes de valor a las organizaciones y en los procesos en los que estamos, y las organizaciones que mantienen estructuras jerárquicas formales están en tensión y en crisis con eso y no lo saben manejar. Te agradezco el texto, nuevamente lo incorporo a mi biblioteca y felicitaciones, estimado Fernando. Te agradece mucho. Me voy a sumar a las felicitaciones por la producción de Fernando, de este texto, y también como presentarme en el sentido de desde qué lugar me permito comentar el trabajo. Yo soy trabajadora social, formación,
Y una de mis últimas y más largas experiencias laborales ha sido ser especialista en materias de diálogo social en la región de América Latina y en procesos de gobernanza. Eso me cuelgo del valor de la redarquía y de lo que significa crear relaciones de colaboración entre grupos de alta complejidad. Y en ese sentido conocí a Fernando formando equipos de alto desempeño hace algún tiempo. Fernando es un prolífico actor, motivado y atento a los acontecimientos del mundo del trabajo y a los grandes cambios que ha experimentado. Lo conocí yo trabajando en procesos de diálogo social en la OIT, en la Organización Internacional del Trabajo, y donde permanentemente estamos asistiendo al gran cambio que hay actualmente en el mundo del trabajo, que permanece y que desaparece. Lo planteaba recién Iván también. Asistimos a un momento como extraordinario, un cambio de época, y en qué significa hoy día, cuáles son los trabajos que van a permanecer y cuáles son los desafíos para ese mundo. Entonces este texto que trae Fernando nos plantea también un examen de cuál es el liderazgo que vamos a tener que tener para abordar esos desafíos. Quiere decir concretamente cómo las organizaciones van a poder estar preparadas para abordarlo y quiénes son las personas que van a poder llevar a cabo esos cambios. Sobre todas las cosas, Fernando, yo lo diría y lo plantea en este libro, es un comunicador eficaz, tiene talento comunicacional, pero es un hombre de las comunicaciones con sentido. Y me sorprende siempre que produce incansablemente libros, produce libros, que llevan a producir espacios de intercambio relevante. Y cuando subrayo la palabra produce libros, esto va acompañado de la mano de que sería mucho más fácil usar otras plataformas hoy día comunicacionales que este interés de producir libros, porque uno decía que ¿por qué no se dedica a tener un podcast, un espacio en YouTube y a comunicar esto mismo mediante otras plataformas que pareciera que fueran mucho más atractivas para el presente? Pero ahí está el tema. La comunicación que ofrece Fernando es una comunicación con juicio, con sentido y con contexto. Y por lo tanto lo que hace y lo que nos plantea en el libro es que liderar es filtrar, es interpretar, otorgar significado a esta información de la cual estamos atiborrados. Entonces creo que hay una interesante propuesta o además un trabajo que ya lo reseña perfectamente Iván para empezar a leer con profunda atención lo que este libro sugiere. Además, a mí me sirve mucho metodológicamente, es organizado, uno va por partes, ordena, prepara, organiza y filtra. Pero este texto también tiene conexiones con otras cosas que ha producido antes Fernando. Y lo inscribe actualmente en este momento de transformación cultural en América Latina. Y quizás una pregunta que no está, pero que yo me la hago a partir del texto: ¿cuáles son los liderazgos que quieren las organizaciones de América Latina y cuáles son los liderazgos que nos ofrecen las organizaciones de América Latina? Porque Fernando nos dice como el deber ser del liderazgo, qué deberían ser esta ética y esta coherencia que lo acompaña. Pero ¿qué liderazgos queremos en América Latina? ¿Cuáles son los modelos a los cuales nosotros nos referimos en América Latina? ¿Cuáles son los que nos inspiran? ¿Cuáles son los que movilizan? ¿Cuáles son los liderazgos que las organizaciones están produciendo? Es una invitación que también seguramente Fernando nos va a ir como acompañando en eso. ¿Los liderazgos que quieren los países son los liderazgos que las organizaciones y las industrias tienen? Pareciera que lo que nos está diciendo Fernando de su vasta experiencia como consultor y académico, que hay una brecha y un gap en este liderazgo que tenemos en la región. Hay casos, y probablemente es mucho más prolífico que hay, y él nos documenta, éticos y humanizadores, capaz de transformar las organizaciones, marcadas por la rigidez, la desconfianza y la incoherencia entre el discurso y la acción. Y en mi experiencia profesional, eso es bien relevante, porque crear espacios de diálogo en sociedades como la latinoamericana es una tarea de muy largo aliento, marcados por la enorme desconfianza, marcados por la rigidez y por
poca flexibilidad a crear acuerdos para transformar y desarrollarnos juntos. El eje articulador de esta obra es forjar la coherencia entre liderazgo, comunicación y cultura organizacional, y entendida como la piedra angular de la confianza y la acción colectiva. Y en ese punto también extraño el contexto, más contexto. ¿Cuál es la sociedad latinoamericana hoy? ¿Cómo está? ¿Dónde me sitúo para ejercer este liderazgo? Quizás las variables que en el mundo de interseccionalidad habrían sido útiles para mirar la complejidad de la acción. Fernando también nos da la invitación a promover una cultura de sentido y dignidad, donde las personas sean el centro de las decisiones, pero las personas entendían un colectivo, las personas entendían en relación. En este sentido, recorrer el libro lo hace conversar con las fuertes exigencias de los líderes y lideresas por el cumplimiento de metas. Y me sumo a las palabras que dice Iván, ser líder en Latinoamérica es tremendamente difícil, y a mí me pareció también un poco aterrador, porque las cualidades que tiene que tener este líder, estoy muy distante de poder cumplirlas. Entonces me hice la pregunta, bueno, ¿y cómo uno logra tener estas cualidades desde lo humano hasta la gestión, hasta el diseño, hasta la comprensión del mundo y hasta humanizarse, como lo que nos está haciendo la invitación a Fernando? Y Fernando en el texto también nos hace preguntas relevantes, por decir, ok, tú quieres recorrer este camino, aquí hay unas preguntas que te digo que podrías empezar a responderte. Y acompaña el libro de una serie de momentos en que esas preguntas son centrales. Y son preguntas que lo que buscan es vitalizar la tarea del líder. Y entre los aportes, a mi juicio, porque tiene muchos, entre los aportes más relevantes destacan este diagnóstico crítico del liderazgo autoritario. Lo pone en jaque, es decir, aquí no hay liderazgo autoritario que sean buenos. No es que, mira, yo en realidad estoy en una organización jerárquica y requiere que tengamos un liderazgo autoritario, él desarma esas afirmaciones. Y en Latinoamérica, que somos herederos de culturas laborales verticales y controladoras, él dice, esto no es ese el mejor camino para el ejercicio de la productividad, ni la adaptación, ni los cambios que vienen. Me pareció un tremendo aporte y no lo conocía todo tu organización de los síntomas que tienen los líderes. Esto no los conocía, los había, hasta el de Estocolmo laboral me pareció. Todos tenemos todos estos síntomas y estos síndromes terroríficos que están presentes en las organizaciones. Fernando también hace una propuesta de liderazgo de coach y apreciativo que orienta al aprendizaje y a la resiliencia y a la ética del cuidado. Voy a subrayar este punto, a la ética del cuidado. Y por lo tanto ahí hay un desprendible de la importancia de generar espacios de cuidado en sociedades latinoamericanas, del cual tenemos un déficit como sociedad en el cuidado en general de las personas, pero también entonces a nivel de las organizaciones y los espacios laborales esto se observa. Hay un énfasis en la comunicación como vehículo transformador, que pasa del informar al entenderse, que otorga sentido a la acción colectiva. Y hay un llamado a dignificar el trabajo, en línea con el paradigma de donde yo vengo, que es el trabajo decente promovido por la OIT, y quisiera repasar cuáles son esos pilares que son fruto del acuerdo tripartito de la humanidad. Esto no surgió, no es un acuerdo de cuatro paredes. Primero es asegurar la promoción del empleo. Y la promoción del empleo, ¿de qué tipo de empleo? ¿Cómo es la calidad del empleo? ¿A qué le vamos a llamar empleo? El respeto de los derechos laborales, el fomento del diálogo social, la ampliación de la protección social como la conocemos, asegurar salud y seguridad en el trabajo y la obtención de un salario digno. Y de base, la igualdad de género, que se considera como un derecho fundamental, esencial, para alcanzar el objetivo de trabajo decente. Otro punto que nos plantea Fernando también es la introducción de un enfoque humanista y sistémico, que invita a pensar las organizaciones como comunidades vivas, dinámicas y no como estructuras rígidas. Y en este contexto, además de un contexto de altísima complejidad,
Y por lo tanto lo que plantea el texto es que tener esta lógica de comprender y trabajar con otro concepto que me encanta, que lo plantea, que es como a la agilidad cultural y el aprendizaje continuo, favoreciendo la autoorganización y la colaboración en el sentido compartido. Fernando recorre con mucha generosidad una serie de buenas prácticas o de ejemplos que no son buenas prácticas, o que partieron siendo buenas prácticas y se deshilacharon en el camino, cuestión que hemos conocido todos los que llevamos en la vida laboral mucho tiempo, sabemos que se deshilacha. Y plantea buenas prácticas en un momento que en el caso de Chile, y lo saben ustedes, en el que el desprestigio de la función laboral es tal, y sobre todo la función pública es notoria, estamos convertidos en parásitos y estamos convertidos en personas que no producen, que no son activas, que no trabajan, que no crean, que no dan sentido. Este libro viene a poner una lucecita y decir, mira, esto va a ocurrir cuando tengamos un liderazgo, un tipo de liderazgo que comunique, se centre en el valor y en la ética del trabajo compartido y el trabajo que además va a humanizar a las organizaciones. El tema del cuidado interno lo pone y lo releva. Estamos asistiendo también a una suerte de moda organizacional, porque pasamos de ciertas tendencias, ¿no ves que hay modas en la organización? Viene una moda de todos tenemos que aplicar en las ciertas pautas, las ISO, pasamos a ciertas otras que le pierden contenido ese tipo de moda. Las organizaciones hoy día están en planes de cuidado, pero a veces esos planes de cuidado o corresponsabilidad, a veces estos son carentes de contenido real, lo que entonces llama a buscar en este texto también que el liderazgo hace que estas cuestiones sean sostenibles y que puedan ser, efectivamente, sean planes que le hagan sentido a las organizaciones. Dos cosas relevantes que me gustaría en el fondo, y lo puse en el capítulo recomendación al autor que le da espacio a otro, a otro libro, la incorporación del enfoque de género. Toca, ¿no? En el marco del liderazgo teórico es relevante, tanto en el marco teórico como para crear distinciones suficientemente válidas en los tipos de liderazgo, y porque es parte sustantiva de la aspiración de la humanidad, la igualdad de oportunidades para hombres y mujeres. Menciona casos de éxito, donde destaca la participación femenina en liderazgo y procesos de cambio. Y el caso de la Fundación Cultural en Paraguay, la de Felicidad en Banco Estado. Género, entonces, siendo el líder comunicativo, como lo que propone Fernando, ontológicamente debe ser consciente, el género es una de las múltiples dimensiones que configuran la diferencia y la complejidad de los equipos. ¿Y por qué? Porque me atrevo a decir que tenemos que incorporar el enfoque de género en este liderazgo comunicativo. Porque les tengo un dato. Por ejemplo, recién, a modo de ejemplo, algunas de las cosas que aseguran el bienestar organizacional y la sostenibilidad organizacional está en la existencia de brechas salariales, la corresponsabilidad trabajo y familia, las denuncias por acoso y violencia en el trabajo, los límites que experimentamos la mujer en la meritocracia, la dificultad del acceso a la mujer al ejercicio del liderazgo en altos niveles. El examinar dónde están las mujeres es una tarea de liderazgo comunicativo. A modo de ejemplo, en las cifras acumuladas en la ley Karen en el caso de Chile, la Dirección del Trabajo recibió 44.212 denuncias. El 77% son mujeres y hechas por trabajadores. Entonces, en este ambiente, este liderazgo y esta propuesta de Fernando, esperamos que la próxima libro pueda ser un liderazgo comunicativo que aborde experiencias y casos en que el liderazgo sea ejercido por mujeres, porque también no visibilizarlo es una tarea que nos corresponde como presentarlo. Le agrego también a otra recomendación, pensando en la audiencia, es poner también la variable de las diferencias etarias, la diferencia generacional. Nos reportan mucho los líderes y muchos los espacios de diálogo que no es fácil trabajar con generaciones jóvenes.
No es fácil. ¿Qué significa el no es fácil? En un mundo en que hoy día ni la comunicación cara a cara parece ser fácil, porque me toca estar en el mundo sindical. La gente quiere reuniones por WhatsApp, una asamblea sindical por WhatsApp, ya no es posible. La discusión siempre ha sido el debate del mundo sindical. Ya no puedo ponerle un me gusta si estoy en una moción, en una asamblea. Pero eso que lo pongo con el mundo sindical, en la relación con los jóvenes, es mucho más complejo. Pero también los adultos mayores nos estamos quedando más tiempo en el trabajo. Están todos los procesos de egreso que hacen que el líder tiene que trabajar con gente muy joven, cuál es su adhesión y su sentido y propósito, pero también con adultos mayores o personas mayores que se están quedando en las organizaciones más tiempo, y ese encuentro pareciera ser una tarea desafiante para el liderazgo comunicativo que nos está proponiendo Fernando. Finalmente, agregaría que, como una recomendación, incorporar o desarrollar, porque está bien desarrollado, pero quizás desarrollarlo como un texto adicional, el trabajo sobre los sistemas sociales, el trabajo sobre la complejidad de los sistemas, la complejidad del sistema, como mirar en el entorno y el contexto, y por qué incluirla, porque tiene una consideración ahí en la teoría de sistemas complejos que me parece que le hace muy bien, que formaliza este contexto PANI. Y la otra cosa es que la teoría de sistemas complejos atrae valores y llama a unos sujetos como atractores extraños, que le dan espacio y moldean la organización o los sistemas. Pero esa es una materia tan interesante que viene a abordar en el libro, que podría ser materia de otra entrega. Eso, Sí, Fernando me autorizó a redondear una idea y quiero agarrar cosas que ha mencionado Iván y Alicia. Iván decía que cuesta hoy ser jefatura, que hay muchos sacrificios atrás. Alicia mencionaba los contextos en los cuales están ocurriendo las cosas, y yo no sé cuál es su experiencia vital, ¿no? Porque finalmente los liderazgos ocurren en situaciones específicas, en determinado tipo de organizaciones, pero todas terminan reportando a lógicas societales. Hay una sociedad mayor que nos contiene a todos, ¿no? Entonces, para agarrar un poco lo que decía Iván, desde la sociología es evidente que, al menos en el caso chileno, pero en varias sociedades latinoamericanas, hay un creciente desapego al concepto de autoridad. Particularmente entre gente como ustedes, y ya saben a quién me estoy refiriendo porque hay diferentes grupos etarios. O sea, entre la generación del 90 hacia adelante hay un desapego notorio hacia el concepto de autoridad. Eso se vive en organizaciones como el colegio, experiencia que deben haber tenido ustedes hace poco, se vive en la universidad, en los institutos, se vive en el metro, ¿sí? Se vive en la municipalidad, en diferente tipo de organizaciones. Ahora, ese desapego a la autoridad también está ocurriendo en un marco aún mayor, porque esa autoridad tiene que ver con normas, porque también hay un desapego a las normas. Como algo deben haber visto de anomia, no estoy refiriéndome a la anomia, me estoy refiriendo a, de manera selectiva, hay normas que sigo y hay otros momentos en que decido que no hay que seguirlas. ¿Sí? Switch on, switch off, prendo y apago. Y eso tiene que ver, amigos míos, con el tema del liderazgo, porque si el liderazgo, según le entendí al texto, tiene que ver con el liderazgo comunicativo, con una forma de ser, con una forma de comunicar, con una forma de establecer significados y compartirlos. Bueno, ¿cómo comparto eso en ese contexto? Eso es lo que quería tratar de transmitir para redondear mi idea de que no es solamente un problema de decisión o de voluntades individuales el ejercicio, ¿sí?, de un liderazgo como el que nos propone el texto. Este ocurre en contextos. Antes que nada, quiero agradecer, estoy feliz en esta mesa. Conocí a Fabricio y nos hemos encontrado en 2 o 3 conversaciones y ha sido un regalo, un gusto que estemos en la misma manada. A Iván, les cuento que Iván es un coach del Banco Estado, coach ontológico,
muy, muy destacado, muy importante. Todo lo que Iván está diciendo, más allá que me quiere mucho, él está hablando desde un manejo de la profesión notable. Y Alicia es una destacada experta que está en el libro con una entrevista sobre diálogo social. ¿Ya? Alicia estuvo muchos años en la OIT, conectada con el mundo del trabajo, y desde ahí, entonces yo me siento, y Fabricio desde la sociología y con la mirada latinoamericana, me siento regalado, súper agradecido, porque en el fondo los libros uno los lanza, no gana plata, obviamente que no gana un peso, pero uno dice, acá hay algo que puede sumar a una vorágine de miles de libros, y en el fondo con ideas, con pensamiento. Cuando yo escribí este libro, lo escribí hace años, en un proceso de una tesis doctoral. Y hoy día me confirma cuando típico que dicen esto de que al final la idea y la teoría cada vez tiene menos vida útil, porque esta cosa es así. O sea, va. Entonces, claro, uno empieza a ver, y aparece el tema género, que yo estoy al debe, acá Alicia me reta, y yo lo tengo clarísimo, y es más, lo tengo claro porque hace 2 años la revista RH Management, con el Pato Rifo, me pidió que yo entrevistara a mujeres líderes de RedMap. Y las entrevisté, que eran mujeres con mucho poder, y yo tenía claro que la conversación que ahí ocurría era una conversación, pero que yo como hombre, con esta mirada patriarcal y todo el cuento, me faltaban distinciones para poder entender la profundidad de lo que me decían. O sea, yo estoy al debe, 100% aprendiz, o sea, y sin ningún complejo, y creo que es algo que tengo que sumar, como también el tema tecnológico, las brechas, las estructuras sociales y otros temas que yo creo que lo que están haciendo es que el trabajo cada vez más no solo se vaya complejizando, sino que también vaya tomando textura. Por ejemplo, en fotografía siempre se dice que una buena foto en blanco y negro es la que tiene gama de grises, y yo creo que empiezan a aparecer los grises acá, que son grises, o sea, es más, uno de mis próximos libros sobre la inclusión. Entonces, el mundo del trabajo está viviendo un montón de desafíos, se está requiriendo masa crítica, que literalmente piense esto, y con el formato que sea, digital, audiovisual, impreso, da lo mismo. Pero si ustedes me preguntan cuál es el motor de todo este cuento, es la resistencia absoluta a pensar que el trabajo va a ser siempre un espacio de sufrimiento. No me banco ese tema. No. Creo que el trabajo tiene que ser un espacio digno, decente. O sea, no. Y desde ese lugar, yo siento que todos estos libros que pueden tomarlo desde el management, desde donde ustedes quieran tomarlo, que la tendencia por lo general es a siempre reivindicar que se fortalezca el negocio, que la gente produzca, que todos rentabilicen. Ese es el tema de fondo. Si usted me pregunta qué es lo que a mí me importa, qué es lo que me mueva, qué es lo que me mueve, es que la gente tenga vidas laborales significativas, que literalmente cuando lleguen a la casa no sean personas que literalmente fueron succionados por el trabajo, y que puedan tener un equilibrio entre lo laboral y el ocio. Que en los años 60 los breviarios del Fondo Cultura sacaban muchos libros sobre eso, que era el ocio. Hoy día pareciera que el ocio es un garabato. Entonces el punto es ese, este libro está al servicio de eso, entendiendo que los líderes no vienen de una nube, lo tengo clarísimo, pero el líder sí tiene que mutar, tiene que mejorar, tiene que resignificar su realidad. ¿Y por qué? Y yo esto lo hago y lo he dicho muchas veces, y les puedo decir que no es muy popular lo que digo, pero a mí tampoco me preocupa, que es cuando yo estoy con un líder que tiene mucho poder y el tipo está quemando al equipo, a su equipo. Yo le digo, mira, este coaching yo no lo hago con cariño solo por ti. Quiero ser muy honesto. Yo lo hago porque tu mal liderazgo está reventando a más de 100 personas. Ese es el tema. Entonces, cuando nosotros vemos que las nuevas generaciones ven los estilos de trabajo que hay hoy día y quedan horrorizados, que hoy día lo que dicen los números es que las nuevas generaciones no quieren tener cargos de jefatura, porque saben que es un zapato chino.
Cuando el 93% de las empresas latinoamericanas no cumple su planificación estratégica, 93%, y el 85% de las personas renuncian al mal liderazgo, no a la mala empresa. Cuando la efectividad de un feedback de un líder no supera el 25%, o sea, acá hay un tema de fondo. Que por supuesto ese líder, no un mago, no va a hacer un milagro con la organización, pero sí va a poder gestionar, va a poder acompañar, rediseñar, sostener, desafiar, educar. Ese es el tema de fondo. Ese es el trabajo de fondo de todo esto. Entonces, y los estudios lo dicen, un líder del 100% del día, el 90% está hablando para educar, aprender, convocar, o sea, para lo que sea. Entonces, ¿cuál es la invitación? Yo diría de este libro. Este libro está en un espacio de resignificar lo que está ocurriendo hoy día, con los pies bien puestos en la tierra, y se lo cuento, te lo cuento, Fabricio. Yo trabajé 3 veces en el Estado y cada vez duré 1 año. Será, claro, soy disfuncional, puede ser eso y las anteriores, pero había algo que yo vi en el Estado. Por supuesto, está la estructura rígida, está la tradición de las mismas organizaciones, y todo eso yo lo entiendo. Pero yo vi gente que tenía espacios de poder para hacer cosas, para mover el vaso, y no lo hacían. Ese es el tema a fondo. Entonces, cuando yo no tengo vocación de poder y me ponen un cargo en donde puedo mover el vaso y no lo hago, ahí hay algo que hacer. Entonces, y por eso que ahí me conecto de frentón con el mundo público, y lo vi en América Latina, en varios países, en donde las estructuras, por supuesto, que se fosilizan, y surge lo que decía el Martin Seligman, que es la desesperanza aprendida, donde la gente pone el piloto automático, trabaja desde la sobrevivencia, por supuesto que está sobreendeudada, y paga la tarjeta de crédito, y está en la máquina a moler carne. Entonces, cuando aparecen los indicadores de la OIT, de la OMS, con enfermedades mentales laborales, cuando la gente tira esta notificación médica diciendo que están enfermos, algo pasa que pareciera que se naturalizó, que desde la desesperanza aprendida lo incorporamos como si fuera algo normal, y no es normal. No puede ser. Conocí una empresa en Chile que medía la calidad de vida de la persona que trabajaba. Entonces, y tenían un software. Entonces yo entraba y tal vez jugaba fútbol, cosa que no hago en realidad, pero bueno, pensaba que jugaba fútbol, leía, pintaba, un montón de cosas. Entraba a trabajar, pasaban 20 años y yo ya no hacía nada. Subí, por supuesto, me disparé con los kilos, por supuesto que el estrés me reventó las venas por dentro, y eso. Y esa gente después jubilada pasaban unos años y se morían. Entonces el punto es ese. Yo veo, y ese es mi cuento, y por el mismo origen que yo siempre lo digo, lo que es trabajar, etimológicamente trabajar, viene de la voz latina tripaliarum, que significa torturar. Es decir, el origen del trabajo es la tortura, el dolor. Antes se cargaban palo y piedra, hoy día se carga el estrés de tener un mal líder. Entonces, este libro, si ustedes me preguntan los motores, tiene 3 grandes motores. Lo ontológico, que es el estudio del ser, porque en el fondo yo tengo que tener vocación de poder para ejercer el poder, pero tengo que yo transformarme y entender mis puntos ciegos y resignificar mi propia realidad y creencias para desde ahí articular acciones diferentes. Entonces, tengo que cambiar lo ontológico, tengo que también desafiar lo axiológico, que son los valores. Los valores son los sistemas de creencias que van a la práctica conductual. Y los sistemas de creencias son un paraguas que hacen que nos relacionemos de una forma y no de otra. Es lo axiológico. Y está lo noceológico también, que es el estudio del conocimiento. Todo lo que estamos hablando, por ejemplo, yo estoy acá al debe con el tema género, me voy a poner las pilas, te lo juro. Próxima conversación va a ser diferente. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir? La invitación de este libro es decir que más allá de la flexibilidad, adaptabilidad, plasticidad, lo que sea, los seres humanos somos finitos, nos acabamos, y desde esa expansión de vida tenemos que literalmente aprovechar todos los momentos de mejora, de autopercepción. Por eso que el tema no es con el otro, el tema es conmigo. Por eso que yo hablo del libro y digo que la transformación es del ser al hacer, es desde dentro hacia afuera. Esto no es una cuestión práctica o táctica o estratégica, no. Esto es, yo diría,
una autopercepción súper honesta de ver qué quiero hacer con la vida laboral que tengo, ojo, y que en el fondo impacta en la vida de otro. Entonces, ¿y por qué América Latina? Y por eso que bueno que esté acá Fabricio con Flaxo, porque esto es bastante regional, porque somos pobres, porque hemos tenido dictadura, porque tuvimos los españoles, o sea, nos han pasado cosas tan traumáticas que la concepción del poder la tenemos súper arraigada. Y nos gusta parecer las relaciones, y tú lo has visto, yo creo, en otros países que te dicen ingeniero, el doctor, y están en esa cosa, bandejeando, pero es un espacio de sobrevivencia, ¿sí o no? No son relaciones simétricas, relaciones justas, sino que son relaciones asimétricas de control y poder. Y este libro, desde un discurso más soft, porque si no la gente sale arrancando y diría, no, esto no es management, esto es política, pero al final del día, desde donde yo escribo este libro, es desde ese lugar. Así que, bueno, eso, yo quiero agradecer, no sé si hay más comentarios. Por favor, preguntas, lo que ustedes quieran. Muchas gracias. Mi pregunta era más dirigida como al momento de liderar un cambio. ¿Qué es lo que uno tiene que considerar para que sea efectivo y que la comunicación sea sobre todo ética? Y que finalmente el entendimiento general del grupo sea algo como algo consensuado, algo que tiene que estar sí o sí. Mira, el libro tiene 20 casos de 9 países, empresas públicas y privadas. Yo creo que el 80% son fracasos, pero no es para bajonearse. Más o menos es el tema. Entonces, claro, hay que tomárselo con andina. Entonces, se instala el sueño, vamos a cambiar, estamos en ese cuento, estamos en la puesta en escena, porque eso es lo otro. El mundo del trabajo está mucho en la simulación. Jugamos que somos equipo, no somos nada, jugamos que tenemos propósito, no tenemos. Estamos en la simulación. Hay doble agenda, todos lo sabemos, pero no nos importa al final. Estamos en ese juego bastante cínico. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Las organizaciones declaran un salto, pero por lo general en 2 años vuelven a la antigua coherencia porque no tienen masa crítica. No tienen masa crítica porque, por lo que decía Fabricio también, problemas estructurales, históricos, o sea, es una gama de problemas que lo que hacen es atentar contra la cultura. Y la cultura conecta, por supuesto, con la ética, con la emoción que generan tracción. Entonces, los problemas latinoamericanos, mira, yo te lo juro que me aburrí en un minuto de verlo siempre lo mismo. Se articula el sueño, los líderes no sostienen, porque eso está, hay números, entre un 70 y 80%, los procesos de transformación cultural no resultan porque los líderes no dan el ancho. Y si yo no puedo cambiar, ¿cómo van a cambiar el resto? Ese es el tema. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Por lo general se vuelve a la antigua coherencia, baja la brecha de confianza, surge, se dispara la desconfianza, yo te diría que hay una pequeña decepción, y por supuesto que nada, la empresa sigue con su estructura clásica de pequeñas batallas y que hacen lo táctico en lo operativo, y confunden su propósito con el negocio. Entonces, por ejemplo, yo me acuerdo una vez, yo entrevisté a un señor de ladrillos Princesa, y yo le dije, ¿qué hacen ustedes? Me dijo, nosotros construimos la casa a los chilenos. Eso es propósito. El propósito responde al por qué y al para qué. Pero yo le puedo preguntar a otra persona y decir, no, yo solamente hago anteojos. Entonces, las 2 o 3 organizaciones que yo vi que sostuvieron el propósito y que lo sostuvieron el tiempo, es porque ellos tenían una identidad potente. Entonces hay 3 dimensiones importantes: identidad, imagen, reputación. Identidad, el quién soy yo; imagen es cómo me perciben; y reputación es mi conducta sostenida en el tiempo. ¿Por qué se caen las empresas? Porque ponen toda la plata en imagen y creen que esto se arregla con agencias de publicidad. Mentira. ¿Por qué se caen a pedazos? Porque no tienen claros los valores, los sistemas de creencias, los propósitos compartidos. Entonces, en el fondo, el punto es ese. Es, si yo declaro un proceso de transformación cultural, ¿con qué masa crítica llego a sostenerlo y con qué estilo de liderazgo? Porque el liderazgo lo que tiene que hacer es coherencia y consistencia. Es decir, el líder, su proceso comunicativo es conductual. No es verborreico, declarativo, eso da lo mismo. La gente quiere ver. Entonces, si Alicia dice, oye, por favor, cuidemos el agua,
yo tengo que ver que Alicia cuide el agua y desde ahí yo voy a seguir a Alicia. Entonces tenemos líderes que nos hacen cargo y como dice la Escuela Palo Alto con Václavic, todo comunica y ese es el tema. Entonces, más que campaña, todo lo que es el endomarketing, todo eso lo que hace es dar visibilidad al discurso, pero es conductual el proceso y los líderes tienen que ser el parlante. Hola, yo me llamo Juan Pablo Payamar, soy asesor del Ministerio de Medio Ambiente y la verdad no tenía tanto una pregunta, más bien poder contar por qué vine en realidad. Y es porque me pareció a parte del equipo, nos llamó mucho la atención este libro, yo no lo he leído evidentemente y quería por eso poder interiorizarme al respecto. De acuerdo a los desafíos que tiene el liderazgo dentro del Estado y especialmente cuando hay ciertos como paradigmas, algo se habló aquí de los paradigmas que están cambiando, como por ejemplo en el caso nuestro hoy día estamos realizando una red de salarios protegidos del Estado que está en el marco de una estrategia nacional del litio y salares. Y suena como una cosa rara porque estamos haciendo protección dentro de una política productiva. Y esto tiene su explicación porque el liderazgo nacional, el presidente de la República, se propuso y le propuso al país hacer producción con desarrollo sustentable. Entonces son como palabras que se han usado muchas veces, pero son difíciles de aplicar en la práctica, ¿no? Y cambian un poco el paradigma del liderazgo y a nosotros son desafíos, y yo creo que son desafíos que van a seguir, porque no es fácil, por ejemplo, también pensar el liderazgo desde, por ejemplo, poner 6 ministerios muy distintos entre ellos, productivos, economía, minería, hacienda, Corfo y medio ambiente, a trabajar juntos sobre la producción y sobre la protección. Y nos ha valido hartos dolores de cabeza, y la verdad, grande. Y creo que eso nos llamaba la atención de este libro, del enfoque que tiene del liderazgo desde la comunicación, comunicar, entenderse, etcétera, y cómo eso finalmente se aplica en la práctica para sacar las tareas adelante, y que son desafíos, yo creo que indudablemente no solamente de este gobierno, sino de los que vienen. ¿Quieres? Tú eres el artista. Mira, yo creo que acá no hay ciencia nada. Por ejemplo, tú hablas de que los ministerios se tienen que poner de acuerdo, pero no está el hábito de ponerse de acuerdo. Entonces, esto no es como uno dice, como la gran complejidad, no, es sentido común, pero no se aplica. Y te voy a dar un ejemplo. Una vez estaba en Puebla, en México, tuve una semana con una universidad. Entonces, la decana me dice, oye, de pasadita, porque te aprovechan harto, pues, está, ya, listo, por ser suave. Y en un minuto me dice, oye, la facultad de comunicación, todos los profesores están todos peleados, se quieren matar, el clima está, es terrible, la cuestión es violencia. Entonces me dijeron, ¿qué hacemos? Yo le dije, mira, hagamos una cosa, consíguete un señor con un mozo, consíguete una banquetera con buenos canapés, rico, barto vino, un parlante, yo enchufo mi computador y una buena sala, como 60 personas. Entonces, imagínate, era la facultad de comunicación la más incomunicada, todos se querían matar, todo. Entonces, partimos, la decana estaba con el celular, imagínate, era nada. Entonces yo dije, bueno, la decana me invitó, la decana estaba con el celular mandando en WhatsApp, me invitó porque supe que acá hay hartos problemas y sería bueno que hiciéramos algo. Los tipos pensaban que yo iba a dar una charla porque llegaron mis libros, unas cajas, varios libros. Y yo les dije, yo no les voy a dar una charla porque lo más seguro es que ustedes deben saber 100 veces más que yo de todos estos temas. Yo me siento, estoy partiendo. Se reían, entonces dije, pero vamos a hacer algo un poquito más radical. Vamos a conversar. Yo sé que acá están todos peleados. Entonces, y ahí se para la decana y se va a la puerta, imagínate, se quería ir. Y yo me pongo en la puerta y le digo... Una telenovela. No, pero fue así. Decana, siéntese y apague el celular porque acá no se va nadie. Y estaba el garzón lleno de canapé. No,
No, la usted, mira. Cierra la puerta, por favor, que esto sale. Mira, yo le puse un toque dramático, pero yo dije que hay que bordear la locura, porque si no nos rompemos esta cuestión. Entonces yo le dije, oye, todos sentados, apaguen los celulares, decana, por favor. La decana estaba, porque imagínate las deudas con todo el curso, po. Y eran como 60 personas, todos mayores. Entonces yo le dije, bueno, yo voy a poner música, tengo buena música, don Mario va a repartir canapés, van a comer pero hasta que les dé hipo, y buen vino. Entonces van a pararse con quien tiene una deuda, entonces una conversación ya con la Alicia. Yo me paro, la Alicia se para y conversamos para planificar el encuentro que vamos a tener a futuro, para ver cómo conversar para salir de este quiebre, porque no nos sirve el quiebre, pero vamos a tener coraje de conversar. Si el tema es ese, soltar el ego, la mediocridad, todo ese lugar tan poco virtuoso y ponerme al servicio de algo que es un poquito más grande, que era la calidad de vida laboral. Ni siquiera me interesaba pensar en la cosa estratégica de la facultad, me da lo mismo. Entonces van a conversar 10, 15 minutos para ponerse de acuerdo y van a terminar de conversar y se van a dar un abrazo. Y después van a seguir buscando gente con los que tengan conversaciones pendientes. Todos me miraban como diciendo, ¿para qué nos metimos? ¿Qué es esto? Y el viejito de los canapés empezó, yo le dije, póngale nomás. Y empiezan todos a llenar las copas y a tomar vino, porque yo dije, esto que hay que relajarlo. Yo empiezo a poner música, Serrat, Silvio, de todo. Y la gente se empieza a parar. Y empiezan a buscarse porque tenían varios problemas y pugna profunda. Entonces, ya listo, se acercaban. Y yo veía que toda la gente se ponía a conversar en parejas. Conversaban y yo les cambiaba la música, les ponía de todo. Pero ojo, les puse de todo. Y comían lo que había, tomaban y seguían conversando con el otro. Y decía, ya, listo. Se daban el abrazo y después seguían caminando buscando otra víctima. Así, la cuestión era así. Estuvimos 2 horas. Y por supuesto que eso después generó un movimiento, que después yo me fui a Colombia y me dijeron, mira, la cuestión se destrabó. Entonces, ¿para dónde voy? Llega un minuto donde la pregunta, y acá conecta con la anatomía de la acción de Bob Dunham, un coach ontológico que está en California, en donde dice que la acción tiene diferentes etapas. Pero la única importante de todas estas es si me importa o no me importa el cuento. Y háganse esa pregunta. ¿Cuántos verdaderamente les importa? Porque si les importara, en un minuto van a tener que soltar toda esta amarra y acercarse y decir, ya tenemos un propósito, tenemos un desafío, al país le interesa, perfecto. ¿Qué coordinación de acciones vamos a tener que emprender nosotros para que esto ocurra? Entonces, yo te diría que a esta altura, yo creo que la comunicación, insisto, es un acto que tiene que concretar en un resultado. No es declarativo porque yo creo que ya las palabras quedaron chicas y lo que la gente está buscando es que las cosas finalmente tengan un proceso y tengan un resultado. Entonces, por ejemplo, acá la clásica cultura latina de las empresas, las organizaciones, que los hilos están todos fragmentados. Nadie habla con nadie porque están todos en competencia y no están en colaboración. Y cuando están en colaboración, por supuesto que todo es virtuoso. Cuando están en competencia, como dice Maturana, unos ganan, unos pierden y con eso se agranda la brecha de la desconfianza. Sí, los quiero colocar contra las cuerdas. ¿Qué está en juego? Estaba todo el rato contra las cuerdas. Más. ¿Qué está en juego? ¿Qué está en juego si no ocurre este deber ser de este liderazgo que se propone? ¿Qué estamos colocando en juego? Yo creo que la vida laboral de la gente. Eso, que tú llegues a tu oficina y sufras porque te están maltratando, que las nuevas generaciones lleguen y pasen de la típica emoción a un estado anímico de depresión, de desesperanza, de aburrimiento, de literalmente no encontrarle sentido al trabajo. Es que, ¿sabes por qué a mí me importa tanto este tema? Porque medianamente nosotros son 2/3 de la vida, estamos trabajando, 1/3, pero es mucho tiempo. Es ridículo que se vaya la existencia en un espacio tan poco virtuoso y con tantos puntos ciegos. Entonces acá, como diría Toffler, hay que aprender, desaprender y reaprender. Acá hay que declararse aprendiz, soltar y desde ahí, por supuesto, buscar nuevas coherencias. María Inés. Qué potente en tu pregunta. Mira, está en juego para las empresas el negocio, porque hoy día el valor agregado
los procesos de generación de valor, si no tienen líderes que generen cadenas virtuosas de trabajo, esos procesos, esos productos o servicios no van a estar compitiendo en ningún mercado internacional. Y para nosotros, alguien diría la cohesión social, la vida cotidiana, la posibilidad de hacer sustentable la vida cotidiana de todos nosotros. Hoy día, muchas empresas no conversan de liderazgo. No es tema, están en la operación, están en la jefatura y mando, dirección y a trabajar. Hay una cantidad enorme de empresas que estas conversaciones no ocurren. A propósito del contexto que determina el incentivo a adherimos o no adherimos a esta mirada. Hay otras empresas, ahora, lo que sí sabemos desde el mundo productivo es que esas empresas que uno incluso podría estar en el mundo extractivista, empresas en donde el valor agregado del conocimiento no está muy presente, esas empresas fracasan y esas empresas están en crisis permanente. Y la pandemia se las llevó también, una cantidad importante de ellas. Ahora, hay contextos culturales en donde sociedades en crisis como la nuestra, o sociedades en entornos VANI como la nuestra, pretenden tener atajos y creer que reconstituyendo los códigos de la jefatura autoritaria en todos los niveles, vamos a poder resolver los problemas de desarrollo, los problemas de crecimiento, los problemas de calidad de vida. Y hay discursos, ¿no?, en el debate público, en el debate social, que están en esa dirección. Y hay audiencias masivas que creen en estos caminos de atajo. Y hay un peligro evidente. O sea, las sociedades se pueden ir a la mierda. Sí, pues pasa. Hay sociedades de alto crecimiento, alto desarrollo, que alcanzaron niveles súper importantes de avance civilizatorio, que se van para atrás. Eso ocurre. Es parte de las libertades y de las elecciones a conciencia que pueden tomar las sociedades. Y en Chile eso está presente, y en la región también, sí, sin duda. Así que sí, pues hay mucho juego. Yo también agregaría un juego en tu pregunta, porque me pareció tan provocadora, que estamos en un riesgo de generaciones completas de jóvenes que le pierdan el amor al trabajo. Y el trabajo no solo da cohesión social, da paz, da tranquilidad, da sentido a la vida, sentido a la democracia. Entonces estamos ante estos liderazgos, podemos perder ese sentido profundo y la dignidad del trabajo. Creo que ahí hay un temor también. María Inés, y con María Inés, si les parece, cerramos para pasar al café. Ok, con María Inés y con... ¿Cuál entonces, entre toda esta gama de responsabilidades que hemos hablado del líder, es la responsabilidad del trabajador para mejorar es la relación entre su líder y él, digamos, y para mejorar la productividad y a la vez lo que es tan difícil, su espacio como ser que necesita llegar a una hora X a su casa para tener una vida social con su familia, para tener otro tipo de actividades que no sean solo su trabajo. Hay tal vez, en mi opinión, una responsabilidad política también, ¿ya? Porque la política nos separa, nos junta, pero nos separa. Y la brecha política que existe, o por lo menos que yo aprendí en la época en que yo era joven, los empresarios de derecha lo que quieren es productividad y le importa un pucho la vida de los trabajadores. Y los trabajadores resentidos dicen ellos no quieren nada en relación a mejorarnos a nosotros, solo le importa la productividad. Tal vez son dos preguntas diferentes. La responsabilidad del trabajador y qué pasa con la cosa como política que nos separa entre los que mandan y los que están abajo siendo mandados. No sé si está claro. ¿Cómo conocí a Fernando Vélez? Trabajé 25 años en una institución grande acá de seguridad social en Chile. Gerencié, sin duda, lideré, y un día abrumado en el Paseo Huérfano, recuerdo, estaba en Santiago, después me trasladaron y encontré comunicar. Y encontré prácticamente ese axioma que es informar es dar y comunicar es entenderse. Y después la vida me juntó a través del coaching ontológico con Fernando, cosas, sincronías de la vida, regalos preciosos de los dioses, digamos.
Y en ese aprender de liderar en la zona de la quinta región, esta empresa de 4.000 trabajadores y yo gerenciando 450, un 10% más o menos, y uno cree que se las sabe todas. Yo creo que es pertinente decir eso. Y de repente un asistente, a propósito del pacacho que te hizo Alicia Fernando, me parece totalmente oportuno, de género, y un asistente valiente. Lo recuerdo como si fuera hoy. Me dice: jefe, usted no sabe nada. Qué terrible que te digan eso, pero yo la felicité, incluso logré que le subieran el sueldo y toda la cosa, ¿no? Que aprendí. ¿Qué quiero decir con esto? Me dijo: no sabes nada, no sabe nada. Me trataba usted, que sí, después nos hicimos grandes amigos después. ¿Qué quiero decir con esto? Usted no sabe nada porque el 80% de acá, de las 450 personas, son mujeres. ¿Usted sabe cuántas son jefas de hogar? A propósito de lo que tú decías, Iván, del centro de las personas. Nos olvidamos de cosas tan evidentes. No tengo idea, dije, no sé. Era un porcentaje abrumador. Alicia, esto lo debes saber con datos latinoamericanos, en fin, la experiencia en la OIT. Cambió absolutamente mi perspectiva de cómo liderar. Ponerme compasivamente en el lugar de los demás, sobre todo ese porcentaje abrumador de mujeres que llegaban a la casa, crianza, que las lucas eran escasas, que tenía que levantarse de Villa Alemana 2 horas antes. Villa Alemana está a 30, 40 minutos directo a Viña del Mar, pero tenía que levantarse 2 horas antes. Entonces, el conocimiento, perfecto, pero de repente, y esa es la gran enseñanza, gracias Fernando, una de varias, está a la vista y nosotros de repente no queremos verlo. Nos llenamos de estadísticas, de reportes de sostenibilidad, pero nos olvidamos de cosas primarias, esenciales, digamos. Nos olvidamos de las personas. Todavía la empresa hoy día es gerencia de recursos humanos y suena tan distante, nos hablamos que son personas. Quería decir eso y finalmente, además de agradecer la gran amistad con Fernando, si yo pudiera resumir lo que aprendí en mis tiempos de liderazgo, yo creo que el poder de las conversaciones lo cambia todo. A propósito de los chicos que estaban acá en relaciones públicas, si aprendemos a conversar, podemos transformar el mundo. Muchas gracias Fernando y gracias Flaxo también a Alice y a Iván. Bueno, Pepe, muchas gracias. Gracias, muchas gracias. Y con respecto a Marine, yo quedo con la siguiente sensación y acá está la Alicia desde la OIT, que yo creo que, y la OIT, yo creo que hay gente entre los que estamos escribiendo, hay consultoras, que lo que están buscando es una transformación cultural del cómo ser empresa, que hay que educar a los gerentes. Ustedes también en la OIT hacían trabajos con exacto, con la parte patronal, con la parte sindical. Yo creo que acá va a haber, porque siempre va a haber estructuras de poder, está claro, pero sí hay una forma de entender el cómo se arma la convivencia y un espacio justo, laboral, y que yo creo que eso hay que rediseñarlo. Yo creo que eso está en disputa hoy día. Y por otro lado también creo que acá va a haber que cambiar la cosmovisión de lo que es el trabajo. Estamos en un espacio que yo creo que todavía está al debe en todo eso, 100 veces, pero sí yo siento, y porque veo que están saliendo mucha información sobre esto, sobre cómo se están instalando nuevas reivindicaciones, cómo las diferentes audiencias están buscando su espacio en el mundo del trabajo. Entonces yo siento que acá lo que se va a requerir son de culturas organizacionales diferentes, justas, éticas, y yo te diría al servicio de una mirada que es más transversal, y espero que esta estructura jerárquica y muchas veces que concentran todo, el poder, el dinero, poco a poco vayan quedando atrás y surjan organizaciones que suena muy cliché y todo, pero yo creo que es lo que está pasando, más responsables, más conscientes y el final del día, yo diría con un propósito diferente. Me ha tocado ver empresas así, por eso que te lo digo, que yo creo que ahora no abundan, pero yo creo que hay un punto de inflexión que las nuevas generaciones van a marcar una línea en ese campo. Eso. Oye, muchas gracias por venir. Eso.